Señor Dios Padre Todopoderoso, te agradecemos a pesar de las dificultades que vivimos, pero te agradecemos porque tú eres nuestro Dios. Te agradecemos porque estás presente en medio de esta reunión en esta mañana. Gracias por tu Espíritu Santo. Ahora, Padre querido, al exhortar tu palabra y escuchar tu palabra, ayúdanos a que tu palabra sea vida en nuestros corazones para poder caminar en ella. Que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas en esta mañana, te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, queridos hermanos. Al leer los Evangelios y al leer el Nuevo Testamento, hay muchos pasajes donde podemos ver la grandeza de Cristo. Y podemos ver la grandeza de Cristo en todos los milagros que Él hizo. Podemos ver la grandeza de Cristo en sus enseñanzas. Lo vemos en la autoridad sobre la naturaleza, cuando le habla a la tempestad, cuando le habla a los vientos y los vientos se calman, la tempestad se calma. Vemos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos cuando echa fuera a los demonios de aquellos que han sido poseídos. Pero nunca vemos el corazón de Cristo tan claramente cuando miramos a la cruz de Cristo. Y por eso hoy yo quiero invitarles en esta mañana a algo muy sencillo, pero algo también muy transformador para nuestras vidas. Que miremos a Jesús en la cruz. Se cuenta que hace mucho tiempo, después de una guerra, una gran batalla, un soldado quedó gravemente herido y tirado allí en el campo de batalla. No podía levantarse por sí solo y sabía que su vida estaba en riesgo, estaba en peligro. Pero en medio del dolor, como pudo, se esforzó para levantar su cabeza buscando ayuda. A lo lejos vio que su capitán volvía al campo de batalla corriendo para rescatar a quienes habían quedado atrás. Cuando el capitán se acercó al soldado, vio que éste estaba muy mal herido, pero el soldado con voz ya muy débil le preguntó a su capitán: «Capitán, ¿valía la pena que usted regresara por mí? ¿Valía la pena que usted arriesgara su vida por venir a buscarme?» Y el capitán lo miró y respondió: «Por supuesto que valía la pena, porque tú eres uno de los míos». Muchas veces nosotros también estamos heridos, tenemos heridas por el pecado, estamos muchas veces cargados por culpas que cargamos y nos sentimos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Pero cuando miramos a la cruz de Cristo, cuando miramos la cruz de Cristo, podemos hacer la misma pregunta que hizo este soldado: «Señor, ¿valía la pena que vinieras por mí? Señor, ¿valía la pena que murieras por mí?» Y la misma cruz nos da la respuesta. Ahí expresó su amor el Señor. Por eso el Evangelio nos invita hoy a detenernos, a hacer un párele en nuestras actividades para mirar a Jesús en la cruz. Vivimos tiempos difíciles, tiempos complicados, donde muchas cosas buscan captar nuestra mirada. Todas estas cosas desvían nuestra atención. Las noticias, las redes sociales, los problemas que cargamos, las preocupaciones acerca del futuro, qué será de aquí a un tiempo. Tenemos luchas personales que desvían nuestra mirada. Temores, por supuesto, que tenemos en nuestro corazón. Y muchas veces caminamos con la mirada puesta en nuestras cargas, en nuestras circunstancias, en nuestras culpas. Pero la palabra de Dios, la Biblia, nos llama constantemente a mirar hacia otra dirección. Cuando el pueblo de Israel estaba muriendo en el desierto por las mordeduras de serpiente, Dios le dijo a Moisés que sobre una vara levantara una serpiente de bronce y todo aquel que mirara esta serpiente viviría. Este relato lo pueden encontrar ahí en Números capítulo 21. Y no era un esfuerzo humano que hacer,
No eran obras que hacer. Era algo muy sencillo. Simplemente era mirar. No tenían nada más que hacer. Tenían que mirar. De la misma manera, el Evangelio hoy nos llama a mirar a Cristo. No nos está llamando a hacer otra cosa, sino que a mirar a Cristo. Pero no solo a mirar a Cristo, a Jesús como un maestro, no mirarlo solamente como un ejemplo moral, sino a contemplar, a detenernos a mirar a este Jesús en la cruz. Porque es allí donde podemos ver más claramente el amor de Dios. Ahí podemos ver reflejado este amor de Dios. Pero también es ahí donde podemos darnos cuenta de la gravedad de nuestro pecado y el precio que costó nuestra salvación, el precio que costó nuestra redención. Juan en su Evangelio nos lleva precisamente a este momento. Nos invita a detenernos frente al Calvario, frente al monte Gólgota, al lugar de la calavera, a contemplar lo que allí ocurrió. Por eso hoy yo les invito a meditar en este pasaje mirando a Cristo en la cruz. En la historia hay momentos que cambiaron el rumbo del mundo, momentos que marcan un antes y un después, pero ningún evento en la historia de la humanidad ha tenido un impacto tan profundo como lo que ocurrió en este pequeño monte llamado el Gólgota o el monte de la calavera. Y lo que allí ocurría a simple vista parecía una ejecución más. 3 hombres colgados sobre 3 cruces, soldados romanos cumpliendo su trabajo, un grupo de curiosos observando, pero lo que estaba ocurriendo allí era mucho más que una simple ejecución. En esa cruz estaba el Hijo de Dios. En esa cruz estaba enfrentando el pecado del mundo, nuestro pecado. En esa cruz estaba cumpliendo el plan eterno de Dios para la salvación de toda la humanidad, para tu salvación, para mi salvación. Eso estaba ocurriendo en aquella cruz. Por eso el Evangelio de Juan nos invita a hacer algo muy sencillo, no a hacer grandes obras, sino algo sencillo pero profundamente transformador para nuestras vidas. Mirar a Jesús en la cruz. Muchas veces miramos el sufrimiento de Cristo. Nos llama a mirar a Cristo en la cruz. No mirar solo la tragedia que allí ocurrió, sino mirar quién es Jesús y qué hizo por nosotros. Y al observar este pasaje descubrimos 3 verdades fundamentales, 3 verdades gloriosas. Cuando miramos a Jesús en la cruz vemos al Rey que reina. Cuando miramos a Jesús en la cruz vemos al Salvador que ama. Cuando miramos a Jesús en la cruz vemos a aquel Redentor que consumó nuestra salvación. En los versículos del 16 al 22 podemos mirar al Rey que reina desde la cruz. Jesús, después de haber sido brutalmente castigado al punto hasta casi morir, después de haber sido juzgado por su propio pueblo y por los soldados romanos, es llevado camino al Gólgota y crucificado entre 2 hombres. Y sobre su cabeza Pilato pone una inscripción, coloca un título: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Los líderes religiosos protestan a este título y quieren cambiar esta descripción. Pero Pilato responde: lo que he escrito, así se queda, no hay nada más que hacer. Y hay una profunda ironía en esto. Los líderes, los soldados ven a un criminal, los líderes religiosos ven a un blasfemo, pero el letrero declara quién es el que está ahí: Jesús, Rey. Jesús es Rey. Y Juan menciona algo muy importante,
que el título estaba escrito en hebreo, en latín y griego. Y esto tiene un profundo significado porque se estaba anunciando a todo el mundo conocido de ese entonces. Todo el mundo leyó ese letrero: Jesús es Rey. Aquella cruz que parecía una derrota, en realidad era el trono del Rey. Hoy hay muchas personas que ven a Jesús solo como un maestro moral, un profeta, como una figurita religiosa. Pero la cruz declara algo mucho mayor: Jesús es el Rey. La pregunta para nosotros no es si Jesús es Rey, porque sabemos que Él es Rey, proclamamos que Él es Rey, decimos que Él es Rey. La pregunta para nosotros esta mañana es: ¿reina Jesús sobre tu vida? Si Jesús es Rey, ¿reina Jesús sobre tu vida? Hoy hemos cantado este glorioso himno: oh, yo siempre amaré esa cruz, oh, yo siempre amaré esa cruz. En su triunfo, mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Pero muchas veces queremos la corona, pero no queremos la cruz. ¿Estás dispuesto a cargar esa cruz? ¿Estás dispuesto siquiera a subirte a esa cruz? A veces cuesta cargar nuestra propia cruz. ¿Cuánto más costará cargar esa cruz de Cristo? El llamado, si decimos que Jesús es Rey, es a someternos a nuestro Rey Jesús, aunque eso significa a veces esfuerzos. Y Jesús lo dijo: todo aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Un discípulo real es alguien que se somete a su Rey. Un siervo es quien se somete a su Rey. Es fácil decir Jesús es mi Rey, es fácil cantarlo, pero la práctica es totalmente diferente. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no hacen lo que yo os digo? Entonces, ¿reina Jesús sobre mi vida? ¿Lo llamo Rey, pero realmente está reinando? Que Jesús sea Rey significa someterse a Él en obediencia. En la antigüedad, cuando un rey conquistaba un territorio, colocaba un estandarte y una inscripción para declarar públicamente su autoridad sobre aquella parte que había conquistado, en señal que era su propiedad de ahí en adelante. Y aquí en el Gólgota, en el Monte de la Calavera, ocurrió algo sorprendente. El mundo pensó que estaba ejecutando a Jesús, pero Dios estaba levantando el estandarte de su Rey delante de todas las naciones. La cruz es el anuncio eterno: Cristo reina. Cuando miramos a Jesús en la cruz, vemos al Rey que reina, al Salvador que ama y al Redentor que consumó nuestra salvación. En los versículos 23 al 27 podemos ver y mirar al Salvador que ama en medio del sufrimiento. Los soldados están repartiendo las vestiduras de Jesús. Para ellos es un trabajo más, porque regularmente hacían esto, esa era su rutina. Bien, pero mientras ellos jugaban con las túnicas de Jesús, algo muy distinto está ocurriendo ahí en la cruz. Y desde la cruz Jesús ve a su madre y le dice: mujer, ahí está tu hijo. Le dice al discípulo: ahí está tu hijo. Y al discípulo le dice: discípulo, ahí está tu madre. ¿Qué nos revela esto? Que en medio del dolor, en medio de la asfixia, en medio de las burlas, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús se está preocupando por su madre, que no quede sola, que no quede sin alguien que la consuele. Desde el sufrimiento, Jesús se preocupa por los suyos. Esto nos revela que el corazón de Cristo no solo es que vino a salvarnos. Jesús nos ama personalmente a cada uno, incluso en medio del sufrimiento, en medio del dolor que Él estaba padeciendo en aquella cruz.
su corazón aún sigue lleno de compasión. Y dice el versículo 27 que desde ese día su madre, María, vivió en la casa de Juan. Muchos creyentes atravesan momentos por donde sienten que Dios a veces está lejos, que no es un Dios cercano, pero la cruz también nos revela algo muy poderoso, que Cristo nunca deja de amar a los suyos. Por muy lejos que parezca estar, Él nunca deja de amar a los suyos. Si Jesús pensó en su madre cuando estaba muriendo en medio del dolor, ¿cuánto más piensa hoy en su pueblo? ¿Cuánto más piensa hoy en ustedes, en nosotros, en su iglesia? El discípulo que mira la cruz, el discípulo que mira verdaderamente la cruz, aprende a vivir con el mismo amor sacrificial de Cristo. Y nuevamente la pregunta, ¿realmente estamos mirando a Jesús? ¿Realmente estoy viendo a Jesús? Y si lo estás contemplando, si lo has mirado, ¿has logrado comprender el amor de Dios reflejado en Jesucristo colgando de esa cruz? Un pastor contaba que visitó a un hombre que estaba moribundo en el hospital. Y el hombre estaba muy débil, pero le dijo al pastor, pastor, ¿sabe qué? No tengo miedo de morir, porque sé que aquel que murió por mí nunca dejará de cuidarme, aún en medio de la muerte. Y eso es lo que vemos en la cruz. Al Salvador que muere por nosotros, pero que no nos deja de amar ni un solo segundo. Cuando miramos a Jesús en la cruz, vemos al Rey que reina, al Salvador que ama y al Redentor que consumó nuestra salvación. En los versículos 28 al 30, Juan nos invita a mirar al Redentor que completó la obra. Y aquí en esta parte ya estamos llegando al clímax del Evangelio. Jesús dice, tengo sed. Y esto ocurre no por casualidad, no porque a él se le ocurrió. Jesús muriendo allí está cumpliendo las Escrituras. Todo lo que hace Jesús durante todo su ministerio terrenal es cumplir las Escrituras al pie de la letra. El Salmo 69, 21 dice, cuando tuve hambre me dieron ajenjo y cuando tuve sed me dieron vinagre. Jesús en ese minuto estaba cumpliendo las Escrituras. Estaba completando el plan de Dios para nuestra salvación. Y luego dice, tengo sed, y recibe el vinagre. Y aquí pronuncia una de las declaraciones más poderosas de la Biblia. Consumado es. Terminado es. Esta palabra en su lengua original era una palabra que se usaba cuando una deuda era pagada completamente. Se usaba cuando una obra estaba terminada completamente y no quedaba ningún detalle. En ese contexto se usaba esta palabra consumado. Cuando un sacrificio estaba totalmente completo. O sea, Jesús con estas palabras está declarando, la obra de la redención está terminada. Redimir significa volver a comprar lo que era tuyo y que se te había perdido. Entonces tú, por ejemplo, se te perdió algo, alguien lo encontró, pero tú lo quieres recuperar, pero esa persona te cobra. Y como era tuyo, tú quieres recuperarlo y pagas un precio por lo que se te había perdido. Eso es redimir. Nosotros nos habíamos perdido del camino de vuelta a Dios voluntariamente. Decidimos alejarnos de Dios. Estábamos perdidos. Y Dios envía a su Hijo a pagar un tremendo precio por nuestra redención para rescatarnos, porque éramos suyos. Pero nosotros decidimos apartarnos. Y luego el texto dice algo muy importante, que Jesús entregó el Espíritu. Jesús entregó el Espíritu. Esto quiere decir que nadie le quitó la vida. No fueron los soldados romanos, no fueron los judíos. Él voluntariamente la entregó el Espíritu para salvarte a ti, para salvarme a mí. Muchos a veces vivimos tratando de ganarnos el favor de Dios, con obras de caridad, esforzándonos por ser mejor, con religión, con esfuerzo. Pero la cruz nos recuerda
que la salvación no se logra, la salvación no se gana, la salvación no se compra, la salvación solo se recibe. Como un mendigo que estira su mano esperando recibir esa moneda que tú le estás dando. Solamente tenemos que estirar la mano para recibir la salvación que Cristo nos da. Cristo ya dijo, consumado es, terminado es, completado es. El discípulo verdadero no vive tratando de pagar su salvación, porque no lo vamos a lograr, no hay valor que pueda pagar nuestra salvación, sino que el discípulo vive agradecido porque la obra ya fue completada, la obra ya fue terminada. Jamás podremos pagar lo que Jesús hizo por nosotros. Es como si alguien te regalara la mansión más cara y lujosa del mundo y tú insistes en poder pagarla. No, te la regalaron, recíbela. No tienes el dinero suficiente para pagarla. Y esto muchas veces es un golpe para nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a ganarnos las cosas. No, es que yo me lo gané. No, es que yo trabajé duro para ganarme, esto es mío. Yo me lo gané. Entonces, cuando tenemos que recibir algo por gracia, nos cuesta aceptar porque nuestro orgullo nos dice, no, es que yo quiero pagarlo. Solamente debemos estirar nuestra mano para recibir la salvación, solo por gracia. En tiempos antiguos, cuando una persona pagaba una deuda, el comerciante escribía sobre el documento esta palabra, consumado, o sea, pagado es. Y eso es exactamente lo que está declarando Jesús en la cruz. La deuda fue cancelada. Y la cruz es ese recibo que está diciendo pagado completamente. La obra está completada. Cuando miramos a Jesús en la cruz vemos al Rey que reina, al Salvador que ama, al Rey, al Redentor que consumó la obra. La cruz no solo es un evento histórico, es el lugar donde Dios mostró su gloria, mostró su amor y nos dio salvación. Eso es tremendo, nos dio salvación que nosotros no podríamos haber alcanzado jamás por nuestros medios. Y la pregunta del texto es sencilla. ¿Estamos mirando a Cristo realmente? ¿Estamos mirando a Cristo? Porque quien mira a Cristo en la cruz nunca vuelve a ser el mismo. El que realmente ha visto en la cruz, a Cristo en la cruz, ha recibido una nueva vida. Las cosas viejas ya pasaron, ahora fueron todas hechas nuevas. El discípulo que ha mirado a Cristo en la cruz vive de forma diferente, actúa de forma diferente como el común de la gente lo hace, porque hemos sido transformados. El discípulo que ha visto a Cristo en la cruz nunca vuelve a ser el mismo. El discípulo que ha visto en la cruz, a Cristo en la cruz, ha recibido una nueva vida. Pero no solamente mirar a Cristo, no solo sentir la compasión que Cristo sintió, porque el discípulo que ha visto a Cristo tiene la capacidad ahora de perdonar, de olvidar el pasado, tiene la capacidad ahora de amar al prójimo, tiene la capacidad ahora de sentir compasión, pero no solamente quedarse en la compasión, sino que también ahora actúa en favor de aquellos que tienen necesidad, así como Cristo lo hizo. Al llegar al final de este pasaje, volvemos a escuchar las palabras de Cristo. Consumado es, terminado es. Y ese no fue un suspiro de derrota, fue una declaración de victoria. Terminado es, la obra está terminada. La deuda del pecado fue pagada. La salvación, nuestra salvación ahora está asegurada. Ahora se abrió de nuevo el camino hacia Dios. Lo habíamos extraviado, nos habíamos ido por otros caminos, pero ahora nuevamente se abrió el camino hacia Dios. La cruz, esta cruz que parecía derrota, se convirtió en el mayor triunfo de la historia. Por eso la vida cristiana no comienza cuando aprendemos a hacer algo. Juan nos invita a hacer otra cosa, a mirar a Cristo en la cruz.
a contemplar a Cristo en la cruz. Juan nos invita a mirar a Cristo cuando tenemos dudas. Juan nos invita a mirar a Cristo cuando enfrentamos el pecado. Juan nos invita a mirar la cruz cuando sentimos debilidad. Juan nos invita a mirar la cruz aun cuando la vida se pone pesada. Porque en la cruz vemos a este Rey que gobierna nuestras vidas. Vemos a este Salvador que ama hasta el final. Y vemos al Redentor que completó la obra que nosotros jamás podríamos haber hecho. Y cuando un creyente, un discípulo realmente está mirando a Cristo en la cruz, algo cambia en su corazón. Definitivamente nunca vuelve a ser el mismo. Ahora la gratitud reemplaza la culpa. La esperanza reemplaza los temores. Y el amor de Cristo transforma nuestra manera de vivir, nuestra manera de caminar. Es que cuando miramos en verdad a Cristo, debe haber una transformación en nuestro corazón. No podemos ser igual, no podemos quedar igual. Deben haber cambios profundos en nuestro ser. Por eso hoy la invitación es sencilla. No apartemos, hermanos queridos, nuestra mirada de la cruz. Sigamos mirando a Jesús, a este Rey que sacrificó su vida por nosotros. Porque el que mira a Cristo descubre allí la gloria del amor de Dios. Y descubrimos también la seguridad de nuestra salvación. Después de mirar a Jesús en la cruz, este texto nos invita a responder de 3 maneras concretas. 1, mirar a Cristo con fe. La cruz nos recuerda que nuestra salvación no depende de lo que nosotros podamos hacer, sino que depende de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Muchos viven cargando culpas, tratando de compensar sus errores, intentando de ser suficientemente buenos para acercarse a Dios. Pero en la cruz, recordemos que en la cruz Jesús declaró: consumado es, terminado es, concluido es. La obra está terminada. No tienes que hacer nada extra para ganar la salvación. Solo venir rendido a Cristo y dejar que Él te transforme. Por eso la invitación del Evangelio es simple. Mira a Cristo y confía en Él. No en tus méritos, no en lo que tú puedas hacer, no en tus esfuerzos, sino confiar en la obra poderosa de Jesús. Lo segundo que nos invita a hacer a mirar a Cristo con gratitud. Cuando entendemos lo que ocurrió en la cruz, el corazón no puede quedar indiferente. El Hijo de Dios fue crucificado por nosotros. La cruz nos está recordando el precio de nuestra salvación, que es grande, es tremendo, pero hemos sido salvados y ese precio ha sido pagado. Nosotros deberíamos haber estado en esa cruz. Nosotros sí lo merecíamos. Por eso la vida cristiana no se vive por obligación, hermanos queridos. Usted que es discípulo de Cristo no se sienta obligado, porque no es por obligación, es por amor a Cristo, es por gratitud a Cristo. Un discípulo no sirve a Cristo para ganar algo, sino que sirve a Cristo, porque ya lo recibió todo en la cruz. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Lo tercero que nos invita es a mirar a Cristo, y esto es lo más difícil. Nos invita a mirar a Cristo y a seguirle. Eso es lo que nos cuesta, porque las otras dos sí lo podemos hacer, pero mirar a Cristo y seguirle es lo más difícil. Jesús no solo murió por nosotros, sino también nos llama a seguirle. Mirar la cruz transforma nuestras vidas. Mirar la cruz transforma nuestras prioridades. Mirar la cruz cambia nuestro amor por el pecado. Lo que antes a mí me agradaba, ahora ya no me agrada, no me gusta. Cambia nuestra percepción, cambia nuestra forma de vivir. Cuando vemos cuánto nos amó Cristo, debiera nacer en nosotros el deseo de vivir para su gloria. Como lo dijo el apóstol Pablo: no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Entonces, hermanos, la invitación del Evangelio hoy es esta. No apartemos nuestra mirada de la cruz de Cristo. Miremos a Cristo, porque en la cruz vemos al Rey que reina, al Salvador que ama y al Redentor que terminó, consumó nuestra salvación. Deseo de todo corazón que el Señor les bendiga y que podamos mirar verdaderamente a Cristo y desear seguirle, desear obedecerle. Oremos al Señor. Señor, nuestro Dios Todopoderoso, hoy venimos delante de ti con corazones agradecidos al contemplar la cruz de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque allí vemos la profundidad de tu amor y la grandeza de tu gracia. Gracias porque cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Cristo vino a dar su vida por nosotros. Señor, te queremos pedir que tú nos ayudes a que siempre estemos mirando a Cristo en la cruz. Que cada vez recordemos el sacrificio de Cristo. Que nuestros corazones sean llenos de gratitud, de humildad, de adoración. Enséñanos a vivir siempre mirando a Cristo. Cuando enfrentemos las tentaciones, recuérdanos la cruz de Cristo. Cuando estemos en momentos de debilidad y ya no queramos seguir más, recuérdanos la cruz de Cristo. Cuando nuestro corazón se enfríe, llévanos de vuelta a mirar la cruz de Cristo crucificado por nosotros. Señor, forma en nosotros discípulos fieles, que podamos vivir para tu gloria y que anuncien al mundo la esperanza de que hay vida en Cristo, hay vida en Jesús, y que nuestra vida entera sea una respuesta de amor a aquel que nos amó primero. Te lo pedimos humildemente en el dulce nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.